sus instituciones, y pues esta ha sido desarrollada desde la perspectiva de los cuidados paliativos, que es muy importante. O sea, no necesariamente se tiene que tener un cuidado curativo, sino también un cuidado paliativo. Bueno, tenemos como atención al final de la vida, que es la prestación de cuidados a la persona en la última fase de su ciclo vital, y aproximación paliativa, que son las necesidades de los enfermos y de la familia, y no tanto se toma en cuenta como mucho, digamos, el pronóstico de la enfermedad. Tenemos que pues más muertes en hospitales o instituciones con cuidados de larga duración que en casa. Bueno, como tal en epidemiología, según la OMS, tenemos que entre el 2015 y el 2050, los mayores de 60 años van a pasar de un 12% a un 22%. Y tenemos que en el 2020 un número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. Por lo tanto, pues la geriatría es muy importante porque tenemos que vamos a tener más viejos conforme vayan pasando el tiempo. Otros datos de epidemiología son que el 84% de las defunciones ocurren en mayores de 65 años. De los 80 a los 89 años hay mayor incidencia de defunciones en esta edad. Y las causas de defunciones más comunes son enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, enfermedades del sistema respiratorio, del sistema nervioso y también trastornos mentales y del comportamiento. En cuestiones de estadística también tenemos que hay más muertes en personas hombres, o sea, en varones menores de 80 años, y las mujeres se dan más en mayores de 80 años. Ya en general, los mayores de 80 años tienen más probabilidad de sufrir dependencia durante el último año de la vida. Bueno, aquí tenemos una tabla que vemos de población de 60 años y más y la tasa de crecimiento promedio anual. Como están viendo, o sea, en el 1940 teníamos menos y conforme van pasando los años se va aumentando un poco porque pues la población de 60 años y más y es ya muy grande. Por ejemplo, ahorita ya en el 2020, pues ya, como ya lo había mencionado, pues es más y conforme vayan pasando los años se va a ir aumentando esta cifra. Bueno, aquí tenemos población de 60 años y más por sexo. Como ven, pues hay más mujeres que hombres en general desde 1990 hasta la fecha, la actualidad. Y aquí está una tabla de crecimiento de la población conforme los estados. Como podemos ver, el Distrito Federal es el que más personas tiene y Aguascalientes... sí, cierto. Y Aguascalientes pues está de los últimos lugares, bueno, no como tal del último, pero pues sí está con una población un poco reducida. Bueno, como tal el tema de curar y paliar, tenemos que los cuidados paliativos y tratamientos curativos son una aproximación racional a la atención de personas con enfermedades avanzadas. Esto se ha demostrado que reduce el sufrimiento, mejora la satisfacción, disminuye costos y facilita las transiciones entre los diferentes estadios de progresión de la enfermedad. Si lo vemos desde este enfoque, tenemos que el tratamiento paliativo se va dando conforme a las necesidades que vaya teniendo el paciente. Y tenemos diversas situaciones. Digamos que la situación habitual es que los pacientes reciben múltiples episodios de tratamiento curativo y el tratamiento paliativo ya no se da tanto o se da al final de la vida. Y en la visión tradicional, los objetivos de curar y prolongar la vida son incompatibles con el objetivo de disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, según esta tradición. Y en la visión dicotómica, que es el de curar y cuidar, tenemos que hay pacientes con enfermedades avanzadas que estos reciben tratamientos agresivos, por lo tanto no inician tratamientos de confort hasta que el pronóstico está claro o pues ya la muerte es inminente. Bueno, como tal, los geriatras o uno como médico piensa en qué momento voy a empezar a hacer el tratamiento paliativo y pues tenemos, por ejemplo, el síndrome de declive en el paciente geriátrico, que vamos a tener que este es un síndrome clínico que presentan los pacientes frágiles caracterizado por pérdida nutricional y funcional. Este síndrome como tal es una situación extrema de la fragilidad y pues está asociado a un mal pronóstico a corto plazo. Por lo tanto, pueden empezar, por ejemplo, los cuidados paliativos en
regularmente en este tipo de situaciones donde ya el pronóstico pues es muy malo, la muerte inminente ya está, pero pues también tenemos que es un marcador de situación de enfermedad terminal y pues este es un estímulo para realizar una valoración geriátrica exhaustiva porque pues ya tenemos que englobar todo y ver todos los tipos de necesidades del paciente y pues literal, pues sí, englobar todo. Continuando con la trayectoria clínica, nos va a poder decir cómo va a ser la evolución del paciente y así cuáles son las intervenciones que vamos a dar. ¿Cómo se admite? Ya. Vamos a tener 3 tipos de trayectoria clínica. Aquella que va a estar asociada al cáncer, aquella que va a estar asociada a una enfermedad de órgano y la que va a estar asociada a la fragilidad y demencia. La asociada al cáncer va a tener un declive lento y una fase terminal clara, mientras que la asociada a una enfermedad de órgano va a tener un declive progresivo y va a tener episodios agudos de deterioro, pero también recuperación parcial, mientras que aquella con trayectoria clínica asociada a fragilidad o demencia va a tener un declive tanto lento como progresivo, también con episodios interrecurrentes que pueden llevar a la muerte. Cada tipo de deterioro va a definir las poblaciones y las necesidades, así como las distintas edades y los patrones de uso de los recursos. Va a poder permitir a los profesionales plantearse si las intervenciones se están realizando proporcionalmente a la situación evolutiva y también va a ayudar a informar tanto al paciente como a la familia sobre las expectativas de vida que se tienen. Continuando con los síntomas frecuentes en los instrumentos básicos, va a ser cómo vamos a ayudar al paciente para mejorar su calidad de vida o, en lo posible, ayudarlo. Empezando con el dolor, va a ser según el tipo y la intensidad del dolor y se va a elegir el analgésico correspondiente. Nos vamos a basar en la escala analgésica de la OMS, teniendo como primer escalón a los no opioides y a los coanalgésicos. En el segundo escalón, los opioides débiles y los no opioides y coanalgésicos. El tercer escalón, los del segundo escalón con los opioides potentes. Y en el cuarto escalón, los analgésicos espinales y finalmente el bloqueo nervioso y otras técnicas. Todo esto se va a apoyar con la atención a la familia, el soporte emocional y la comunicación. Estos son los instrumentos que vamos a utilizar, tanto analgésicos no opioides como analgésicos opioides. Continuando con la anorexia y la caquexia, se va a dividir en si el pronóstico es vital, si el pronóstico vital es menor a un mes o si es mayor a un mes. Si es menor a un mes, se va a realizar una mejora sintomática utilizando dexametasona de 4 a 8 miligramos por 24 horas. Y si el diagnóstico vital es mayor a un mes, acetato de megestrol de 320 a 460 miligramos por día en 2 a 3 tomas. La compresión medular va a ser una urgencia oncológica y se va a requerir reposo absoluto. El tratamiento se puede dar con dexametasona de 16 miligramos intravenosos en bolo, siguiendo con 4 miligramos cada 6 horas durante 3 días. Y posteriormente se va a reducir la dosis. Las convulsiones, el tratamiento de la crisis se va a hacer con diazepam, tanto rectal o intravenoso de 10 miligramos, o se puede utilizar también midazolam subcutáneo o intravenoso de 10 a 15 miligramos. El tratamiento de base se puede hacer con levetiracetam y algunas bibliografías también dicen fenitoína, pero recordar que eso se tiene que tener en control en los pacientes geriátricos. En la hipercalcemia se va a tratar en caso de ser sintomática y se va a adecuar a la situación que tenga el paciente. Vamos a iniciar con rehidratación de 2 a 3 litros por 24 horas y se puede utilizar furosemida endovenosa de 20 a 40 miligramos cada 12 horas. En cuanto a medicamentos, se puede usar solendronato en una dosis inicial de 4 miligramos endovenoso en 15 a 30 minutos y en casos refractarios 8 miligramos. Si el origen de la hipercalcemia es de origen tumoral, en el caso de linfomas o mielomas, se puede usar metilprednisolona endovenosa en bolos de 1 miligramo por kilo, siguiendo con una dosis de 20 miligramos cada 6 horas. En cuanto a la disnea, se pueden utilizar diferentes instrumentos como la morfina, el fluoromórfico, alprazolam, midazolam,
Y en caso de linfagitis carcinomatosa, neumonitis post-radioterapia y síndrome de vena cava, dexametasona en una dosis de 20 a 40 miligramos cada 24 horas vía oral o endovenosa. En el caso de que el paciente presente hipo, se puede utilizar baclofen de 5 a 10 miligramos cada 12 a 24 horas o clorpromazina de 10 a 25 miligramos cada 8 horas. En tos seca, vamos a utilizar broncodilatadores nebulizados y se pueden utilizar también codeína de 15 a 10 miligramos cada 4 a 8 horas y dexametasona de 2 a 4 miligramos día. Y en el caso de tener estertores respiratorios, se puede utilizar escopolamina de 0.5 a 1 miligramos subcutáneos. En cuanto a los síntomas que vamos a encontrar en el sistema gastrointestinal y en boca, vamos a tener mucositis. En el caso de que se presente, utilizamos una solución analgésica, el lidocaína viscosa de 2% y enjuagar y se va a indicar que se vaya a tragar. Si hay disfagia, se tiene que valorar la nutrición enteral o la parenteral y si hay radioterapia paliativa o prótesis esofágica también. Se puede utilizar dexametasona de 8 a 40 miligramos cada 24 horas para intentar disminuir la masa tumoral. Y en el caso de que presente cialorrea, también se puede administrar un fármaco con efecto anticolinérgico, pero recordando que se tiene que tener un control en el caso de que se utilicen. En cuanto a las náuseas y vómitos, si son inducidos por opioides, se puede utilizar haloperidol, pero también tiene que ser de control, o metoclopramida, pero también de control, y recordar que se tiene que vigilar todos los efectos secundarios. Y en el caso de que los vómitos o la náusea sea producido por quimioterapia, se puede utilizar ondansetron de 4 a 8 miligramos cada 8 horas. Y en el caso de estasis gástrico, metoclopramida de 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Si se presenta diarrea, se tiene que descartar la impactación fecal, que sería una pseudodiarrea. Y se puede utilizar loperamida de 4 miligramos de 6 a 8 horas o codeína de 30 a 60 miligramos de 6 a 8 horas. Y en el caso de que sea intratable, se puede valorar el octreotride. Continuando con los síntomas gastrointestinales, se puede utilizar de boca. En caso de que se presente serostomía, se va a indicar hidratación frecuente, limpieza de boca y se puede utilizar saliva artificial de solución de metilcelulosa a 1% y se puede administrar con esencia de limón o mentol. Si hay obstrucción intestinal, el tratamiento tiene que ser conservador, con dieta absoluta e hidratación endovenosa y se va a valorar la aspiración nasogástrica. Si predomina el componente funcional, se puede usar metoclopramida de 30 a 120 miligramos día, repartidas o en fusión continua. Y si predomina el componente mecánico, haloperidol. Y además se van a valorar fármacos antisecretores como el octreoide. Si se presenta prurito localizado, se puede utilizar solución de calamina y gel de lidocaína al 2%, además de los esteroides tópicos. Y si es generalizado, hidroxicina de 25 miligramos cada 8 horas. En el caso de espasmos o calambres, si hay espasticidad, se puede utilizar clonazepam o baclofeno. Y si son secundarios estos calambres a quimioterapia o radioterapia, se puede valorar el uso de carbamazepina. Y si son secundarios a uremia, el uso de clonazepam en dosis nocturnas. Y si se presenta hipertensión endocraneal, se puede utilizar dexametasona en una dosis inicial de 16 miligramos, siguiendo con 4 miligramos cada 6 horas. Continuando con el siguiente punto de la plática, es la calidad de vida, la calidad de los cuidados al final de la vida. Recordar que la calidad de la atención de los cuidados al final de la vida es un derecho del ciudadano, siendo y definiendo la buena muerte como aquella que va a ocurrir libre de sufrimiento evitable y que va a respetar los deseos del paciente, así como que la atención va a ser consistente con los valores y la cultura. Las situaciones típicas de replanteamiento del objetivo es cuando encontramos en el paciente cambios en su salud, cuando hay cambios en la ubicación, cuando hay falta de respuesta al tratamiento y cuando difiere de la voluntad del paciente. Siendo nuestros indicadores de calidad
el control adecuado de los síntomas, la no prolongación inadecuada de la vida, el dar al paciente el control de la situación, facilitar las relaciones con seres queridos y continuidad en la atención. Vamos a cambiar la presentación. Permítanos un momento. Ahí está. Ya está. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya se ve. Gracias. Sí, ya se ve. Bueno, el siguiente tema que se va a tratar va a ser la sedación de los pacientes. Tiene dos objetivos la sedación: la administración de fármacos para lograr el alivio y la disminución profunda e irreversible de la conciencia de los pacientes que están en fase terminal. Bueno, se necesita un consentimiento explícito, implícito o delegado. Y este consta siempre el cambio de estrategia terapéutica en historia clínica. Existe la sedación paliativa y la sedación en agonía. El siguiente punto a tratar va a ser la bioética. Y vamos a empezar con Santo Tomás de Aquino, quien plantea que el orden general de las cosas se expresa en la ley natural, lo que es contrario al orden de la razón. Es contrario a la naturaleza de los seres humanos como tales, y lo que es razonable está de acuerdo con la naturaleza humana como tal. El bien del ser humano está de acuerdo con la razón, y el mal humano está fuera del orden de lo razonable. Las facultades del alma, inteligencia y bondad posibilitan la libertad humana, base desde la cual se concibe la dignidad, elementos que justifican en la persona del anciano una dignidad natural, según su naturaleza racional y libre, y una especial dignidad moral ligada a la búsqueda de los fines últimos, en particular en las últimas etapas de la vida. Bueno, Santo Tomás de Aquino menciona que la dignidad se encuentra fundada en dos aspectos: dignidad natural y dignidad moral. La dignidad natural es propia de su naturaleza racional y libre, y la dignidad moral comprende la experiencia y libertad de perseguir los bienes superiores. Ambos representan la base para una reflexión en torno a la dignidad del anciano y en nuestros tiempos. La ancianidad posee una disposición, dos puntos: por la experiencia en el conocimiento y amor, que esta es dignidad moral, y mediante la vida contemplativa, como acciones internas, que es sabiduría y el amor. También menciona que la dignidad del anciano admite la experiencia, que esta va a ser por la apreciación de la vejez, y va a traer paz y concordia. La experiencia como tal va a tener errores y aciertos, va a traer cercanía hacia una vida moral, y también va a tener dificultades acumuladas, como el encuentro consigo mismo y su propio bienestar,
que esto ya al final de la vida es importante para ellos y lo empiezan a asimilar. También la comunidad política son personas íntimamente ligadas con la sociedad en cualquier etapa de la vida. Se constituye su perfección natural y la búsqueda de su felicidad. Se encuentran problemas de su bienestar asociados a la sociedad a la que se pertenece, que siempre los ancianos empiezan a tener más problemas porque la sociedad no está acostumbrada a lidiar con ancianos, siempre es una sociedad joven. Y la justicia es un medio para restablecer el orden del individuo al bien común, que es el fin de la comunidad política. El siguiente del cual vamos a hablar va a ser de Kant. Kant plantea el interés por las formas. Hay ciertas características formales de los actos humanos que los hace correctos o incorrectos. Debemos actuar siguiendo aquella norma universal aceptada, la cual dice que actúa de tal manera que lo que te propones hacer pueda ser considerado ley universal para la especie humana. La fórmula del imperativo categórico o la fórmula de la humanidad menciona que obra de manera que la máxima de tu voluntad pueda servir siempre como principio de una legislación universal. Y esto de validez de un acto moral trae consigo considerando la voluntad del sujeto que lo determina y no a la acción misma. Los actos, según Kant, no son ni buenos ni malos, o no es ni blanco ni negro, solo es lo que el sujeto realiza. Bueno. De la fórmula de la humanidad en el suicidio, Kant menciona que no lo acepta porque es una acción que viola un deber perfecto hacia uno mismo. Al momento de escapar de una situación penosa por dolorosa y difícil que sea sobrellevar, la persona se está tratando a sí misma como un medio y no como un fin. La condición para que algo sea fin en sí misma es que tenga un valor intrínseco, dignidad, o que esté bien para la persona, no solo para nosotros, para la sociedad. Es por dignidad que una persona no puede darse muerte por el fin de escapar a un estado penoso. En este caso, el fin será librarse de uno de estos utilizando como medio a uno mismo. Continuando con bioética, tenemos el utilitarismo, que nos va a decir que el valor de las acciones que el valor de las acciones se va a juzgar por la tendencia a maximizar el placer o la felicidad y minimizar el dolor o la infelicidad. A buscar la maximización del placer y o preferencia con el mínimo de dolor y o frustración, en referencia al acto mismo o la regla de utilidad. El cálculo de la utilidad va a ser el sinónimo del bienestar, y ¿qué entendemos por bienestar? Va a ser el estado de vida en el que existe la mayor maximización posible de felicidad o la mayor minimización posible de infelicidad, y debe de tener en cuenta los intereses de cada individuo y del resto de la sociedad considerada en su conjunto. Dentro del utilitarismo tenemos dos exponentes principales que va a ser Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Bentham dice que la mayor felicidad posible se va a alcanzar con la suma o cantidad mayor de placeres de una persona o que una persona puede experimentar. En el caso de la confrontación o contienda, es igual la felicidad de cada parte y se va a preferir la felicidad del mayor a la del menor número. Mientras que Stuart Mill dice que la mayor felicidad posible tiene que ver más con la calidad de los placeres experimentados que con la cantidad de los mismos. Y también incluye el concepto de libertad, siendo la libertad individual, la cual debe ser respetada porque es una condición necesaria y al mismo tiempo esencial del bienestar y de la felicidad de cada individuo. Así, el utilitarismo va a atribuir a la superioridad, a la sensación que a la razón, siendo elemental la capacidad de experimentar el placer o el dolor, siendo su principio básico el cálculo de las consecuencias de la acción con base al costo-beneficio. Además de que la elección moral en el utilitarismo va a estar basada en la obtención del mayor bienestar factible
y se van a apoyar las preferencias minimizando los sufrimientos para el mayor número de individuos. Así podemos concretar las ideas del utilitarismo relacionadas al tema de final de la vida en 3 puntos. En la consideración de la protección de los intereses de los individuos insensibles es menor o no se debería de dar. En la justificación a la eliminación de los individuos que sienten, pero cuyo sufrimiento supera al placer, o de los individuos que provocan a los demás cuantitativamente más dolor emocional, y también la justificación de las intervenciones que suprimen incluso la vida humana con tal de suprimir únicamente el sufrimiento. Continuando con bioética, tenemos la no maleficencia. Este principio va a hacer referencia a la obligación de no infligir daño intencionalmente, es decir, no matar, no causar dolor o sufrimiento, no incapacitar, no ofender, no privar a otros de aquello que aprecian en la vida. El principio de beneficencia, bien, si el de la no maleficencia consistía en no causar daños a otros, este principio va a ser en prevenir el daño, o eliminar el daño o hacer el bien a otros, siendo la beneficencia positiva la que va a requerir la provisión de beneficios. La utilidad va a requerir un balance entre los beneficios y los daños. Y la futilidad, el término fútil proviene del latín futilis, que significa agujerado, siendo que en la mitología griega las hijas de Danao fueron condenadas en el Hades a verter agua en los sedazos agujerados. Su labor era inútil y la lección era que por más intentos que se hagan, cuando todo está en contra, se va a fracasar. Así, la terapia fútil no tiene sentido y solo prolonga el sufrimiento del paciente. El enseñamiento terapéutico es que la tecnología ha permitido la prolongación de la vida en los enfermos terminales por un tiempo indefinido mediante el mantenimiento de las funciones vitales de forma vital, artificial, convirtiendo el acto de morir en un proceso largo y penoso, siendo la adecuación de este esfuerzo terapéutico en la reevaluación de los objetivos terapéuticos en medidas adecuadas y proporcionales a la situación del paciente y en dar muerte digna. El siguiente y último tema a tratar en la presentación es eutanasia. Como tal, eutanasia es la acción que realiza un médico para producir la muerte de un paciente sin dolor y apetición de este. A lo largo de la plática vamos a ver que esta definición se queda corta y no solamente es decisión del médico. Bueno, la eutanasia y el suicidio asistido, que son las dos modalidades de muerte médicamente asistida, son acciones muy parecidas porque ambas tienen la clara intención de ayudar a causar la muerte de un paciente. Eutanasia y suicidio asistido es importante que lo tengamos como cosas separadas, no son exactamente lo mismo, porque suicidio asistido es el médico se limita a proporcionar a la persona los medios para que se suicide, pero no realiza la acción que causa la muerte. El único lugar en el que es legal el suicidio asistido es en Suiza, siempre y cuando los motivos para ayudar a morir sean altruistas y no por interés de personal de a quien se ayuda. Bueno, a continuación vamos a mencionar los tipos de eutanasia. Son 4 tipos de eutanasia. Bueno, sí. El primero es desde el tipo de motivación por el que se practica. Tenemos que es piadosa, aquella que se tiene por objeto evitar el sufrimiento del enfermo terminal, principalmente cuando es exigida en forma seria y consistente. La siguiente es eugenésica, aquella que se dirige al mejoramiento de la raza humana. Económica, aquella que es dirigida a eliminar a las personas cuya vida se consideran inútiles, exentas de valor vital y de costosos mantenimiento. Para estas dos últimas, eugenésica y económica, existe la práctica de unanimidad en la que no es considerada como eutanasia, sino que se trataría como claramente homicidios. El segundo tipo es desde el punto de vista del paciente. La primera es voluntaria, que es aquella en la que la decisión la toma el paciente directamente o de terceras personas, obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado con anterioridad. La segunda es voluntaria, no voluntaria,
que es aquella en que la decisión la toma un tercero sin que haya posibilidad de conocer la determinación del enfermo debido a que éste no tiene la capacidad para elegir entre vivir o no vivir. Y la involuntaria es aquella en que la decisión la toma un tercero sin pedir el consentimiento de un paciente capaz de expresar su elección o en contra de su voluntad. El tercer tipo es dependiendo de quién es el autor de la acción. Sí. Lo divide en dos: autónoma. Okay. Autónoma, que es aquella en que la propia persona se provoca la muerte sin intervención de terceras personas, y heterónoma es aquella en que la provocación de la muerte participa otra persona u otras personas. Y el último tipo es desde la actitud con la que se realiza. La primera es solutiva, que consiste en facilitar auxilio en el proceso de morir, mitigando el sufrimiento suministrando calmantes que no incidan en la duración de este proceso. El concepto comprende todas las conductas que tienden a aliviar el sufrimiento, tanto físico como espiritual del enfermo terminal. Y la resolutiva es aquella que incide en la duración del proceso hacia la muerte, sea reduciendo o suprimiendo en interés del enfermo. Ok. Dentro de la eutanasia resolutiva, que es la que acabo de mencionar, se pueden hacer las siguientes distinciones. Eutanasia pasiva, que es aquella que consiste en la inhibición de actuar o en el abandono del tratamiento iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte. O la eutanasia activa, es aquella caracterizada por la provocación de la muerte, que se obtiene mediante las acciones dirigidas a cortar o suprimir el curso vital. La eutanasia activa directa es aquella en que la muerte se produce directamente como consecuencia de una acción, por ejemplo, la aplicación de una dosis mortal del medicamento. Y la eutanasia activa indirecta es aquella en que la muerte se obtiene directamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprometa alguna función vital, que será el caso de suministrar algún analgésico para calmar el dolor y como efecto tenga la supresión de los centros reguladores respiratorios o algo así. Ahorita nos volvemos a conectar. Entonces. ¿Y aquí?